Al final les vamos a entregar en la parte de afuera a todos los participantes su constancia de valor curricular personalizada. Cualquier cosa, ahí estaremos personalmente para atender cualquier duda. Pues bueno, sin mayor preámbulo vamos a continuar. A continuación presentaré a la moderadora de este tercer panel denominado La violencia sexual más cerca de lo que te imaginas, y agradecemos mucho la presencia de la periodista y conductora Viviana Belsazo, conductora, columnista, entrevistadora y documentalista. Todos los días escribe su columna para el diario La Razón, cuenta con su programa desde hace más de 9 años, transmiten a través de ADN 40 Todo Personal, es coautora del libro Justicia Inútil, junto con Jorge Fernández Menéndez. Le damos un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es un honor el día de hoy estar en este foro que tiene un sentido tan especial de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de la comisión que preside la senadora Josefina Vázquez Mota. Estamos ya entrando a este tercer panel. Ha sido una mañana muy intensa con especialistas de primer nivel, víctimas, donde podamos abordar y donde hemos podido abordar la violencia sexual de niños y adolescentes desde todos los ángulos. Es un placer. Les voy a presentar al primer especialista que tenemos el día de hoy. Ella es la licenciada Alexis Schreck, es expositora del tema psicoanalíticas sobre el abuso sexual de la infancia, Freud y teoría de la seducción. Alexis es una psicoanalista y psicoterapeuta de adolescentes y de adultos, es docente de posgrado y excoordinadora del doctorado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana por su interés en la investigación en temas relacionados al psicoanálisis. Ha escrito varios libros, es autora de diversos libros como Mitos del Diván y La compulsión de repetición, la transferencia como derivado de la pulsión de muerte en la obra de Freud y de Misión Imposible, comunicarse con los adolescentes. Coautora del libro Misión Imposible, cómo comunicarse con los adolescentes, que además de todo lo hizo junto con Marta Páramo-Riesta y es editorial Grifalvo. Le damos la bienvenida a la doctora Alexis Schreck. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Mi trabajo se llama Consideraciones psicoanalíticas sobre el abuso sexual en la infancia, Freud y la teoría de la seducción. Es bien sabido que hace más de un siglo, Sigmund Freud, ese neurólogo vienés, quien formuló el método terapéutico llamado psicoanálisis, descubrió que un gran número de patologías psíquicas en la edad adulta eran el resultado del abuso sexual en la infancia por parte de un adulto, y que gran parte de estos abusos eran cometidos por alguien de la familia o cercano a esta. Por ello, a finales del siglo XIX, el doctor Freud desarrolló la teoría de la seducción. Planteaba que el niño o la niña habían sido seducidos por un adulto en quien confiaban, pero que ese recuerdo, su sensación y su imagen no eran verdaderamente comprendidos en la infancia y además coincidían con la curiosidad sexual del infante y con su necesidad de cariño. El doctor Sándor Ferenczi, discípulo de Freud, incluso escribió un artículo llamado Confusión de lenguas entre el adulto y el niño, el lenguaje de la ternura y la pasión, en 1932, donde explicó que el niño o la niña poseen el lenguaje de la ternura y es lo que buscan en el adulto en el que confían. Pero muchas veces el adulto responde con un acto sexualizado y por lo tanto también agresivo, violento, que resulta traumático debido a que el infante no lo puede traducir en un lenguaje de adulto, no lo comprende, le es ajeno. La doctora Alice Miller compara las posibles sensaciones de los niños y las niñas abusadas como las de aquellos chiquillos que se suben un carrusel en la feria. Por un lado, el miedo de dar vueltas tan rápido, solos y sentados sobre un elefante o un camello o la jirafa de fibra de vidrio y de vivos colores. Por otro lado, la curiosidad de lo que vendrá a continuación, la angustia de perder a los padres por momentos, la vorágine del movimiento, la intranquilidad. Ella escribe: todo podría resultar extraño, inusual y angustioso en sus cuerpos. Quizás esta clase de sensación no es para nada adecuada a un alma infantil. Quizá no sea natural. Y luego la doctora Miller veía cómo los niños bajaban y corrían a abrazar a sus padres. ¿Será así como siente un niño seducido sexualmente por un adulto?
¿Cómo debe sentirse una niña que sufre abusos sexuales cuando, por ejemplo, su madre casi no la toca porque la rechaza y debido a su propia infancia se impide a sí misma cualquier efusividad? Después, esta niña estará tan sedienta de cariños que aceptará el contacto corporal con gratitud, casi como la realización de un deseo apremiante. Qué decepción pensar que ese padre en el que se buscó ternura usó la necesidad de esta niña o niño y su confianza en su propio beneficio, aún en detrimento de su propio hijo. Más allá, esta persona quizá querida e idealizada, en la que un infante apoya su supervivencia, su existencia, ha cometido un acto innombrable. Innombrable sí, porque el niño o la niña no tienen el lenguaje para entenderlo, el psiquismo para tramitarlo. Así el recuerdo debe ser reprimido, hecho a un lado, encapsulado. Eso explica que muchos niños no presenten síntomas al momento o que hagan como que no pasó nada. Es un conflicto con su propia moralidad, con lo prohibido, con la culpa de haber sido ellos quienes lo provocaran, con la necesidad de seguir adorando y confiando en dicha figura protectora y proteger el status quo familiar. De hecho, el niño o la niña retornarán más veces a buscar esta relación, que se vive como privilegiada, con el familiar amado, por una necesidad de reafirmación y de búsqueda de cariño, en una suerte de compulsión a la repetición. Sin embargo, si no puedes confiar en que tu padre o familiar no te seduzca, entonces ¿en quién puedes confiar? Eso es lo que Sigmund Freud ideó como trauma psíquico, y esto es lo que dictó en su conferencia La etiología de la histeria en la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Viena tradicional y puritana de 1896. Menudo escándalo. El recibimiento fue muy frío y Freud eventualmente se aquejaría de sentirse marginado. Posteriormente, sus investigaciones plantearon las fantasías sexuales infantiles del niño o la niña en la etapa edípica, abandonando, entre comillas, la teoría de la seducción y desarrollando el concepto de realidad psíquica. Por desgracia, este planteamiento ha sido mal usado por muchos especialistas para descreer de una víctima que acusa a su abusador, alegando que son sus fantasías edípicas y por ello tachándola de mentirosa o imaginativa y por lo tanto revictimizándola. Lo cierto es que Freud nunca terminó de renunciar a la teoría de la seducción, aunque tampoco la reivindicó explícitamente más adelante, mientras que los demás psicoanalistas dejaron en su mayoría de hablar de ella. Hoy por hoy creemos que esta omisión fue con la finalidad de seguir adelante con la teoría del psicoanálisis y no pisar callos victorianos, esto es, no meterse en problemas. Los médicos y legalistas afirmaron que eran puros inventos de los niños y las niñas y que en los pocos casos en que sí había existido abuso, este era por parte del personal doméstico y no por alguien de la familia. Creían además que el abuso era algo que se olvidaba y no tenía mayores consecuencias. En cambio, Freud no solo no dudaba de la veracidad de los relatos de sus pacientes, sino que además consideraba que la distorsión del desarrollo emocional de los niños era consecuencia directa de la seducción prematura. Lo novedoso era decir que los episodios de seducción sexual realmente habían sucedido y que constituían una experiencia traumática. Durante la década de 1980, cuando comenzaron a ampliarse los estudios sobre abuso sexual infantil, se comenzó a cuestionar la idea de las fantasías de seducción, argumentando que escondían casos reales de abuso. Qué curioso que el mismo psicoanálisis que descubrió el gran número de abusos sexuales perpetuados en la infancia fue también el culpable de silenciarlo. En 1984, en El asalto a la verdad, es un libro llamado El asalto a la verdad, la renuncia de Freud a la teoría de la seducción, la obra de Jeffrey Mason, quien fuese director de los archivos Sigmund Freud, denunció que en la correspondencia de Freud con su confidente, el doctor Wilhelm Fliess, relataba casos clínicos en los que aparecía fuertemente el tema del abuso sexual de niños por parte de adultos y la creencia de Freud en su teoría de la seducción. Sin embargo, dicha correspondencia fue censurada por la comunidad psicoanalítica de los años 50. Hoy por hoy, todo psicoanalista cree en su paciente y sabe que la incidencia de casos de abuso a menores es muy numeroso.
Por ello, el psicoanálisis es una disciplina que analiza la multiplicidad de aristas sintomáticas y afectivas que dichos casos presentan como efecto. La inclusión del psicoanálisis en la generación de políticas públicas que permitan entender, tratar y prevenir casos de abuso sexual infantil me parece, por ende, indispensable. Muchas gracias. Alexis, muchas gracias. Y como bien dices, sin duda lo que tenemos que hacer es creerle a las víctimas y creerles a los pacientes siempre. Está ya también listo el siguiente expositor, es el doctor Javier Enrique López Aguilar. Él va a hablar sobre la responsabilidad del médico pediatra en la detección de violencia infantil, intrafamiliar y sexual del niño. Javier Enrique López Aguilar es un médico mexicano, actualmente es director médico del Hospital de Pediatría Centro Médico Siglo XXI. Entre su experiencia destaca el haber sido jefe de oncología del IMSS y jefe del servicio de oncología pediátrica de esa unidad de alta especialidad del Seguro Mexicano, del Seguro Social. Muchísimas gracias. Gracias. No se tenía la presentación puesta. Gracias, senadora, por la invitación. Es un tema realmente muy interesante que sí deja mucha marca. No sé si se pueda bajar a luz para que se vea. Porque realmente es importante. Además, dos imágenes que quisiera que vean. La primera, se puede bajar un poco la luz para que se pueda ver. Yo la titulé como la responsabilidad del social y del médico en la detección de violencia intrafamiliar sexual en el niño. Y como fondo de diapositiva les puse esta imagen que a mí me encanta, que es lo que yo no diría un mundo ideal, sino un mundo normal, ¿no? En el cual las niñas están libremente, juegan, una siempre, sí, y muchas de mis presentaciones pongo esa imagen porque es clase con los niños, como cuando están en los peores momentos, siempre entre ellos se ayudan y se van jalando de la mano, y ahí se ve una niñita que estaba jalando a otra niñita. Esta fue una imagen real de que se había detectado de cáncer y la fueron jalando. O sea, es el mundo, yo no diría ideal, sino el mundo normal. El mundo en el cual, yo quisiera decir, bienvenidos al mundo al revés, en el cual nosotros hombres somos la única variante humana que no cuida a nuestras crías. Y me puse a leer un poco sobre esto y me dio mucha tristeza porque los dos animales que no cuidan a sus crías son las ratas. Y eso porque cuando tienen más de 6 crías se comen a las demás porque tienen que darle de comer y pueden morir si son más de 6. Y los leones, cuando invaden otro territorio, tienen que matar a las crías del otro para invadir. Pero fuera de ahí no encontré ninguna otra especie animal en la cual los adultos no cuidamos a nuestras crías, ¿no? Entonces me pareció muy importante todo esto. Gracias, senadora, porque me consta que lleva años trabajando de manera honesta en todo el tema de la niñez. Yo llevo 30 años manejando niños y no hay cosa más hermosa que la mente, que el alma, que las emociones de un niño, que yo creo que siempre debemos de cuidarlo, y lo que hemos hecho es justamente lo contrario. Hoy te platicaba con mis compañeras de Argentina de Facebook, que ponen candados para el acceso, o intentan poner candados para el acceso de los niños a Internet. Bueno, pues el mejor detonador, es el detonador más grande. Es un gran detonador porque entonces se empiezan a incorporar a su psique cosas que no deben incorporar a edades tan tempranas. Es impresionante ver. Yo diría que el Internet es un problema de salud pública, así de este tamaño se las pongo, en el cual los niños tienen acceso a una cantidad de cosas espantosas que no debieran, y por qué no decirlo también, eso avalado por padres que trabajan, entre comillas, y tienen que ser exitosos, y dejan ahí a los niños ahí. Ustedes vean los restaurantes a la hora de la comida, cuando sea, ven a los niños ahí con sus celulares, papás no saben ni qué están viendo, ¿no? Y la siguiente diapositiva, si me la quisieran pasar, pues ni modo, esa ya la vieron, fue publicada en La Jornada, la siguiente diapositiva, que es totalmente grotesca. Esa es grotesca ya por sí sola, pero es algo en el cual yo comentaría cuántas veces en los hospitales de pediatría que vemos niños violados, que vemos niños lastimados, porque no son las violaciones nada más o los tocamientos, sino a veces son violaciones tan agresivas que de verdad ponen en riesgo su vida. Yo trabajo en un hospital de concentración que es Centro Médico Siglo XXI, y vemos a los niños violados, pero con características de agresividad totalmente
descomunales, ¿no? Que ponen en riesgo su vida, pues son bebés de 2, 3 años con lesiones realmente espantosas, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Qué estamos haciendo mal? Y si quieren no sentirse tan mal, pues les voy a decir que también pasa lo mismo en América Latina y también en Europa. Pues eso es igual de triste, está igual de mal, o sea, es un mundo totalmente al revés. Me pasa la que sigue. Y aquí la siguiente diapositiva que le voy a poner, pensaba, bueno, OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, tiene esas cifras, no les creemos mucho, pero finalmente son importantes, digo, no les creemos porque no son tan fidedignas, pero si ustedes ven otros registros, como México, que no hay tanto registro realmente fundamentado, no estamos tan lejos de otros países, o sea, como que realmente ahí vamos en los primeros lugares, es muy triste, pero sí hagamos el caso del INEGI, creo que sí tiene validez, y vean las cifras, 1.764 casos por 100.000 niños son violados, y 5.000 por 100.000 sufren tocamientos. Ahora, no olviden que solamente se denuncian el 1%, 1 a 10%. Entonces échenle números para que vean qué tan frecuente es esto en nuestro país. La que sigue. Y esta imagen, la verdad es que me da pena presentarla, pero sí la quería presentar porque de repente tocamos callos, pero si de veras queremos corregir este problema tenemos que hablar las cosas claras. Evidentemente ¿cuál será la palabra? Hay colusión, hay contubernios muy maquiavélicos. Desde hace 20 años o más se sabe, por el amor de Dios, que en Tlaxcala hay trata de niños, por Dios. Hay hasta lugares bien específicos donde está la trata de niños. Los exportan, los venden, lo que ustedes quieran, y no se ha hecho nada. Y vamos, no es mi interés, mucho menos entrar más en detalle, pero ahora que me invitaron a esta plática, que me puse a leer más, a investigar, bueno, ¿cuánta gente me dijo? Tlaxcala hasta me dijo el nombre de los bares donde pasa esto. Entonces, si lo sabe uno que es médico, que está en otras cosas y no está metido en esto, y cuánta gente que debe estar metida y con la real responsabilidad de esto, algo ahí definitivamente que tenemos todos que trabajar como sociedad y empujar como sociedad a los que de veras deben ser corresponsables finalmente, que son los que deben castigar este tipo de delitos, y al no castigarlos una total corresponsabilidad, tendrá que, así ustedes desde su trinchera hacer algo, porque definitivamente hay una cosa de veras de arreglos maquiavélicos cuando hace más de 20 años y pasan gobiernos, sexenios, y se sabe el Estado y saben los lugares donde están pasando las cosas y no pasa nada. Bueno, entonces estamos mal, ¿no? Y bueno, los que siguen, ¿no? Lo cierto es que hay una total inoperancia al día de hoy. Cuando llega al hospital un niño con datos de violación, que repito, cada vez llegan con más violencia, hablan al MP, llegan a los 5 o 6 días. Nada más para prejuzgar a los papás y ponen, como decían, poner en tela de juicio la declaración del niño, que a veces, bueno, son adolescentes y pueden hablar, pero a veces son chiquitos de 3, 4 años no pueden hablar, y poner en tela de juicio, eso se me hace más que maquiavélico, ¿no? O sea, no puedes tú poner en tela de juicio una evidente violación en una criatura de 3, 4 años cuando ahí están la evidencia física y no se hace nada. Yo digo que es una total inoperancia, y yo creo que también una de las cosas que se tienen que hacer es ni modo la corresponsabilidad de quienes toque juzgar esto, ¿no? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues es un instrumento que abarca, como se comentó, imposición sobre otros seres, una manifestación de ira sobre otro ser, pero más allá de todo eso, hace rato en alguna de las presentaciones decían, el que viola, el que abusa sexualmente no es un enfermo. Bueno, entonces también te pones a pensar, pues como que muy sano de la cabeza no puede estar una persona así. Vamos. La que sigue, por favor. ¿Qué lo favorece? Es algo bien importante. Ahorita les vamos a mostrar una diapositiva para que vean ustedes una idea, porque es hasta por edades se tiene identificado. ¿Qué es lo que favorece? El contacto constante con los agresores. Y de veras, como papás no nos damos cuenta. Los maestros, cuando tú mandas a tus hijos a misiones, este tipo de cosas. Por ahí comentaba también, tristemente, un testimonio del hijo que tuvo problemas con el equipo de fútbol, bueno, con los maestros deportivos. Digo, es más que sabido. Yo creo que a veces también es la incapacidad de los papás de darnos cuenta de lo que está pasando, de ser, no ser tan ingenuos, vamos, de ver el contacto permanente con algunos adultos que no son los que deben de ser, y a veces, la mayoría de las violencias sexuales en los niños es intrafamiliar, que va a haber una imagen, pero también cuando los exponemos tanto tiempo a tanto contacto con personal ajeno, pues es un riesgo que estamos dando, eso es definitivo.
Pero también, ¿qué es lo que está ocasionando? Una total estigmación social, necesidad de las víctimas de vivir escondidas, es algo muy triste en los adolescentes que fueron violados. Lo vemos mucho en el hospital, los adolescentes cuando fueron violados se aíslan. Y ya les marcar su vida para siempre. La que sigue, por favor. Vean ustedes, se la pongo hasta por edades y por etapas, ¿no? Primera infancia, hasta los 5 años. Qué curioso, ¿no? Pero qué real, y lo sabemos todos, vamos, y es triste y es a veces inexplicable, y uno pudiera decir que no debiera ser, pero es lo que les digo, es el mundo al revés, ¿no? El padrastro, 30% de los casos. Abuelos, 30%. Tíos, primos, hermanos y cuidadores, el resto. O sea, como que es increíble, ¿no? Está en casa la violencia sexual en nuestra infancia. En la edad escolar, de los 6 a los 11 años, maestros y, bueno, los sacerdotes ahora también que comentaban del sacerdote Gracie, es impresionante todo lo que ha estado pasando, y en México también otros casos que, no voy a decir nombres, de escuelas católicas de todo tipo, que ves tipo de situaciones que dices, bueno, es realmente un mundo al revés. En la adolescencia, pues ahí sí se ve en todos los entornos sociales, vía pública, fiestas, escuelas, y igual el poco cuidado de los papás de dejar a los niños ahí en las fiestas y ahí ve por ellos, o los famosos Uber, ¿no? Los dejas ahí, acabo de salir en Uber. La que sigue, por favor. Pero a mí lo que me crea mucha tristeza es, bueno, evidentemente el hecho mismo, pero más allá, la marca que les dejas para toda la vida. Es eso, esos niños, por más que lo quieran disociar desde el punto de vista psicológico, o hacen disociación, como también se comentaba, ¿no? Como si fuera su cuerpo por un lado y su mente por otro lado, pero finalmente la marca que les dejas para toda la vida es definitiva. O sea, la sensación de fealdad es algo que sobre todo en las niñas, se manifiesta de manera constante, 85% de los casos. La sensación de disociación, de no ser uno mismo, la dificultad para integrar su sexualidad en sus relaciones futuras, pues 80% es muy triste que esos niños nunca van a tener ya una vida normal. Se van a casar y van en 80%, de 10, 8 no van a poder integrar la sexualidad a su relación como pareja. Eso es tremendo, 90% de autodevaluación, y todo encima de todo, 90% se sienten con la culpa. Eso es impresionante, ¿no? O sea, de tal manera que el agresor, dicen que no es un enfermo, pues yo estoy seguro que es un enfermo, porque tiene la capacidad de hacer sentir al niño que es el culpable, vamos. Eso es lo que de veras llama mucho la atención, ¿no? Y por supuesto la dificultad para decirlo. La que sigue, por favor. ¿Y qué otras secuelas también hemos visto nosotros a nivel hospital? Los adolescentes que tienen intentos suicidas, de 10, 8 niños fueron abusados sexualmente. Si se dan cuenta de cómo se van manejando las cifras, o sea, hasta dónde puede alcanzar, hasta dónde puede llegar ese tipo de situaciones en las cuales nosotros como sociedad, como de la parte política, de la parte médica, de la parte de maestros, de todas las esferas, no estamos conscientes de lo que está pasando. También ahorita comentaba con las personas que están de Facebook, o sea, qué triste es ver cómo cada vez es peor. Me dicen, en Argentina también cada vez hay más violencia, más feminicidios, pues también en México, aquí hay cada vez más. En Juárez, en el Estado de México, es el mundo en el cual vamos retrocediendo finalmente, ¿no? En vez de ir avanzando hacia un razonamiento normal, un comportamiento más humano, ¿no? También algo muy importante que también vemos son los comportamientos sexuales de riesgo para la salud. Las niñitas que ya fueron abusadas, que fueron violadas, bueno, pues ya tienen un trastorno tal que ya no les importa mucho con quién o con cuántos. Ya eso pierden, les da lugar a muchos embarazos no deseados, y por supuesto abortos en situaciones no deseables con riesgo de infección y de muerte. La que sigue, por favor. Sin embargo, qué curioso, yo les podría decir que si algo ha empujado más es la sociedad civil. Esta imagen me encontré, es una imagen de Chiapas, es una mujer maravillosa que le llama el mundo de Kitty. Entonces habla mucho también sobre esto. Es una imagen muy bonita en la cual dice: mi cuerpo es mi territorio. Y es una de las cosas en las cuales yo quisiera cerrar esta ponencia a la cual me invitan, senador, y se lo agradezco mucho. ¿Cómo poder hacer de ver para evitar todo esto, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Bien importante la educación sexual a los niños, adaptadas a las diferentes etapas de las que están viviendo. Que les proporcione herramientas necesarias para poder identificar a los niños riesgos y conductas de violencia sexual en su contra. Esos vienen desde chiquitos. Es un rol de padres, de maestros, de todos que estamos alrededor de ellos, los cuales somos
datos adaptados a su edad que lo ponen en riesgo para ser sujeto a ser víctima de una agresión sexual. Bien importante abrir vías de comunicación, compañeras de Facebook, ustedes ahí te pueden trabajar muchísimo, seguras, confiables, accesibles y anónimas, vía electrónica, mail, de alguna manera que puedan expresar de manera anónima sin que tengan ese miedo, porque como ya se comentaba también, de por sí ya tienen la culpa. Ahora imagínense sentir que cuando en el mejor de los casos que les creen ser los culpables de una separación, de una estigmatización social a toda la familia, pues es algo también muy importante. Esto lo pongo también como muy importante, la corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los niños. O sea, no podemos decir que no hay una total corresponsabilidad en este tema. Y por supuesto, impedir órdenes de amparo que protejan al agresor. O sea, cuántas y cuántas órdenes de amparo hay para impedir que se detenga al agresor cuando se tiene identificado. El 1% nada más comentaban son los que son castigados, del 1% que son denunciados. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre todo esto y pues yo agradezco mucho la oportunidad. Sí creo que tenemos que trabajar muchísimo sobre esto. Por último, creo que está en nuestras manos revertir este mundo al revés. Les repito, no tiene que ser consuelo que nada más esté pasando en México. No tiene que ser consuelo que pase en América Latina, tampoco que pase en Europa, pues el primer mundo es una cosa totalmente aberrante y hay lugares, nichos de oportunidad muy específicos para poder actuar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Javier Enrique López Aguilar. El siguiente expositor es el licenciado Moisés Laniado. Él es expositor del tema La educación como elemento de prevención. Moisés Laniado es director comercial de Colbecoag AC. Está convencido de que proteger y cuidar a los menores es la mejor manera de contribuir en la creación de una sociedad más justa y misericordiosa con grupos vulnerables y que México tiene la capacidad para construir una sociedad en la que las niñas, los niños y los adolescentes crezcan felices y seguros. Durante estos últimos 3 años ha colaborado en la asociación civil Colbecoag, surgida en el seno de la comunidad judía de México, generando propuestas y soluciones innovadoras para la prevención, detección y combate al abuso sexual en la infancia a través de programas, conferencias y alianzas para enseñar a los padres de familias, personal docente y profesionales sobre la importancia de cuidar a aquellos que son la principal fuente generadora de la felicidad y a los menores sobre su capacidad y derecho a decir no. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Senadora, de veras es un honor el haber contado con esta invitación. Se la agradecemos mucho. En lo personal y toda la organización que hoy represento, pensamos siempre que el que no sirve para dar, no sirve para nada, ¿no? Y siempre estamos pensando en cómo mejorar la situación de la sociedad, como dijo, para terminar y provocar una sociedad más justa y misericordiosa. Como hemos visto acá, es una realidad trágica, pero es una realidad, ¿no? No les voy a hablar más de estadísticas porque ya vimos muchísimas, simplemente mencionar algo que quizás se nos ha pasado, que en la mayoría de los casos, cuando un niño sufre de abuso infantil, de abuso en la infancia, tarda entre 20 años promedio en hablar por primera vez de lo que sucedió. Por otro lado, hablar del agresor, y en alguna entrevista que tuvimos con un agresor, confeso, ¿no? Y otro dato estadístico es que un agresor normalmente abusa de 60 personas en su vida. Y este agresor nos dijo que si él entrara a un cuarto lleno de niños, en menos de 5 minutos podría detectar quiénes son los 5 más vulnerables. El agresor tiene un sistema o un proceso de seducción que le llamamos grooming, donde detecta a los niños vulnerables, y normalmente estos niños vulnerables son niños que tienen algún problema en la casa, ¿no?
o no hay mucha comunicación, o hay pleitos en la casa, o son familias disfuncionales o desintegradas, ¿no? Y estos niños son los más vulnerables. Otro dato muy importante es que el abuso infantil no reconoce sexo, no reconoce credo, no reconoce posición socioeconómica, no reconoce cultura. Es decir, sucede en todos y cada uno de los ámbitos donde nos desarrollamos, en todos y cada uno de los ámbitos. No importa si el sector es del sector de más bajos recursos o de más altos recursos, no importa si son religiosos o no religiosos, no importa si son cultos o ignorantes, sucede en absolutamente todos los ámbitos. Es nuestra responsabilidad como padres, como individuos, como parte de la sociedad y como gobierno, como adultos, proteger el sano crecimiento físico y mental de nuestros niños, para que ellos puedan en su momento desarrollar todo su potencial y que no haya nada que les impida llegar hasta donde ellos quieran. Sin duda, la mejor manera de protegerlos es, primero que nada, abriendo los ojos, y esto es un foro increíble porque hace 3 años y medio cuando empezamos a trabajar en este tema y fuimos a la primera escuela a ofrecer nuestros servicios del programa de prevención, el patronato y la dirección nos dijo, ¿qué les pasa? ¿Por qué ese tema? Aquí no sucede, ¿qué les sucede? ¿No escogieron algún otro mejor? ¿No hay algo educativo, algo? ¿Por qué este tema, no? La gente estaba acostumbrada a esconder esto y a no hablar de ello. Y se entiende por qué. Sí entendemos por qué la gente no quiere hablar de esto, es muy doloroso, es etiquetante, pero sin embargo hay que hablar de esto. Y hoy en día, y gracias a los esfuerzos como de este foro, el tema ya se habla, ¿no? Y esa es la primera parte de la respuesta. Abrir los ojos, aceptar que existe y luego asumir el compromiso, como estamos asumiendo todos aquí, de trabajar para luchar contra esta tragedia que afecta no nada más a los niños, está afectando el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra sociedad. Porque estos niños abusados que no hablan, cuando crezcan van a ser el novio de mi hija, el jefe de mi hijo, el maestro de mis nietos. Y el problema es que este problema cuando un agresor es repetitivo y transgeneracional. Si un agresor, como dijimos, abusa de 60 personas a lo largo de su existencia, ¿sí? Y los niños, el 40% de los abusadores fueron abusados. Entonces quiere decir que de los niños que hoy están siendo abusados, el 40% van a ser abusadores. Y eso lo que va a hacer es destruir nuestra sociedad. Hay muchas amenazas en la sociedad. Como dijo el doctor, internet y programas y demasiada exposición y muchas cosas de todo, violencia y todo. Pero esto afecta de por vida la vida de una persona. Y esas personas que hoy están siendo abusadas, mañana van a ser nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, nuestra pareja. La mejor manera de enfrentar esto es, primero que nada, obtener capacitación. Saber de lo que estamos hablando, saber lo que tenemos que hacer y prepararnos para enfrentar el problema, prepararnos profesionalmente para enfrentar el problema. Y siempre mantener los ojos abiertos. Sin duda, el corolario de toda esta preparación y de todo abrir los ojos y asumir el compromiso es la educación. El programa que manejamos en la Comunidad Judía de México y también en escuelas fuera de la Comunidad Judía de México, y nos enfocamos básicamente a escuelas porque ahí abarcamos a la masa de los niños, y la ventaja que tiene el programa es que
abarca tanto a todos los adultos que están alrededor de los niños, como los maestros, directores, patronato, personal administrativo, personal de limpieza, ¿sí? Como a los padres de familia y a los niños. Realmente, cuando yo digo que los niños no hablan, no es cierto. Los niños sí hablan, no en el idioma que nosotros entendemos, pero sí hablan. Hay muchos síntomas y señales de comportamiento, señales físicas, baja en el rendimiento académico, aislamiento, dejar de pertenecer al grupo de amigos. Muchas señales que si sabemos verlas, nos vamos a dar cuenta que algo está sucediendo. Es por eso que es muy importante que los adultos estemos preparados para detectar y atender esto. En el programa creemos, y en la institución que represento, creemos que se necesita de toda la comunidad para evitar que suceda el abuso, pero también se necesita de toda la comunidad para permitir que suceda. Es decir, si cerramos los ojos, pues lo estamos permitiendo, y se necesita que toda la comunidad cierre los ojos para permitirlo. Trabajamos a nivel institucional en las escuelas, de manera que primero en la administración de la escuela se tome la decisión de que el espacio de esa escuela sea un espacio seguro, donde se sepa a quién se contrata, investigando a profundidad quién es la persona, el candidato, estableciendo un código de conducta para que todos los adultos que trabajan en la escuela sepan qué se permite y qué no se permite, estableciendo un protocolo de atención, o sea, un protocolo de qué se va a hacer en caso de que suceda un evento de este tipo. Y esto funciona porque cuando se establece un protocolo, no importa quién sea el agresor, no importa si eres el esposo de la directora, el jefe del patronato, el maestro más popular, no importa. Cuando se establece un protocolo de atención, ese protocolo de atención se tiene que seguir. Se trata también de que la administración de la escuela establezca como una prioridad que los profesores tienen que tener relaciones profesionales con los alumnos. Los profesores son profesores, no amigos de los alumnos. Igual que los papás no somos amigos de los niños. Los papás somos papás. No somos amigos de nuestros hijos. Tenemos una función como padres y que esa función tenga una forma muy específica está muy bien, pero definitivamente no somos amigos de los niños. Con el personal docente trabajamos para que, primero, que entiendan que existe un protocolo de atención, un código de conducta, que se establece la obligación de hacer un reporte en caso de sospecha o de denuncia. ¿Cuál debe ser la conducta de un docente? Conocer los diferentes tipos de abuso y cómo se puede detectar, cuáles son los síntomas y señales para detectarlo, y qué hacer cuando surge un caso, qué hacer cuando un niño se acerca al maestro y le dice me está pasando esto, cómo reaccionar, qué le tenemos que decir al niño y qué tenemos que hacer, qué le podemos prometer al niño y qué no le podemos prometer al niño. También es importante que a los maestros enfatizamos mucho el hecho de que ellos no pueden resolver el asunto, igual que la escuela. Es importantísimo que cuando surge un asunto busquen la ayuda profesional que los pueda asesorar de la manera correcta. Con los padres de familia trabajamos con objetivos que son, primero que nada, establecer un canal de comunicación abierto con sus hijos, lograr la presencia de los padres en la escuela, que es uno de los retos más importantes que enfrentamos. Normalmente cuando una escuela tiene, por ejemplo, 450 familias y uno va a dar una conferencia sobre abuso sexual y protección de los hijos, uno esperaría que fueran, pues, de 900 papás, pues ya digamos 600, ¿no? ¿500? ¿400? 150. Hay una apatía generalizada de los padres hacia los problemas de los hijos.
¿no? Entonces trabajamos para establecer canales de comunicación abiertos con los hijos, que ellos tengan herramientas para hablar de las reglas de seguridad de su casa, de sus hijos, ¿sí? Establecer una palabra clave para que cuando el hijo se sienta en peligro, incómodo, con lo que sea, que hable por teléfono y diga, papá le diste de comer al perro y yo ya sé que tiene un problema y tengo que ir por él, ¿no? Conocer cuáles son también las señales y los síntomas de alerta y, por supuesto, abrir el tema en casa. Con los niños trabajamos para que aprendan herramientas de seguridad y principalmente que sepan identificar quién es un ayudante seguro y quién es un adulto de confianza. ¿Qué es lo que va a pasar si no actuamos? Pues lo que va a pasar es la sociedad que vamos a tener en el futuro, que no se ve nada halagüeña. Los resultados de establecer programas de prevención en las comunidades es que cambia de 1 de cada 5 niños, aunque las estadísticas varían y hemos estado oyendo muchas estadísticas. La estadística que nosotros tenemos es que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños. En promedio 1 de cada 5. Cuando los niños tienen este programa repetitivamente desde kinder grande hasta sexto de primaria, la incidencia de casos cambia de 1 a 5 a 1 de cada 20. Cuando un niño habla, hay la posibilidad de sanar, de convertirse no en una víctima, sino en un sobreviviente. Y mientras más temprano el niño hable y mientras más temprano nosotros sepamos qué es lo que nos está diciendo, él se va a poder recuperar mucho más rápido. Un sobreviviente puede establecer que no fue él, sino que le pasó a él. Y esa es toda la diferencia del mundo. Deja de ser una víctima para convertirse en superviviente. Finalmente, es importantísimo que desde el gobierno se establezcan las características y las facilidades para que los niños puedan declarar. Hay una institución que se llama el ATIG, que acompaña a las víctimas de abuso en los procesos judiciales, que le explican al juez qué es lo que quiere decir el niño cuando dice. Porque el juez lo que quiere es evidencia, ¿no? Como dijeron hace rato, ¿cuándo pasó? ¿A qué horas pasó? ¿En dónde pasó? Y el niño no tiene muchas veces la capacidad neuronal para explicarlo así. Sin embargo, el niño va a decir, me acuerdo que olía a palomitas. Y la psicóloga que lo acompaña de la TIG le explica al juez de qué manera, qué es lo que quiere decir el niño. Yo veo que como personas, como individuos, como sociedades de la vida, de la sociedad civil, como gobierno, tenemos dos opciones. Una es guardar silencio y la otra es hablar. Si escogemos guardar silencio, créanme, no va a ser un silencio inocente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés Laniado. Está también ya con nosotros la maestra María Cristina Capello. Ella va a exponer el tema casos de regulaciones comparadas, así como los esfuerzos de Facebook para combatir la violencia contra los menores. María Cristina es líder del área de seguridad y bienestar de los usuarios para Facebook en América Latina. Es una apasionada de la tecnología y de su potencial impacto social. Actualmente, María Cristina se desempeña como gerente de políticas públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Facebook. Trabajó para Google México como especialista en el equipo de políticas públicas y fue investigadora del CIDAC. Bueno, en su trayectoria profesional también ha coordinado y participado en proyectos de investigación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra, Suiza. Adelante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí, gracias senadora por armar este foro. Creo que escuchándolos a ustedes me doy cuenta también de la pasión que existe por entrar al problema de diferentes ámbitos. Y yo quiero contarles un poco cómo reaccionamos desde Facebook y cómo reaccionamos desde la industria ante estos problemas, ¿no? Que realmente son existentes y han existido desde siempre, pero que además Internet
más allá de ser un problema, que creo que no es la definición que yo le pondría, pero bueno, estoy un poco biased, sí es un tema que tenemos que trabajar juntos porque es un vehículo a través del cual se pueden dar estos comportamientos y se pueden exacerbar. Y nosotros no queremos de ninguna manera ser parte de estos. Con más de 2.000 millones de personas activas en la plataforma alrededor del mundo y con miles de millones de contenidos que se postean cada día, nosotros realmente nos tomamos el tema de la seguridad de los usuarios y la privacidad de los usuarios de la manera más seria posible. Y sabemos que es nuestra responsabilidad o nuestra corresponsabilidad con todos los que estamos aquí sentados, trabajar en pro de que todos nos sintamos seguros cuando querramos utilizar alguna plataforma, cuando querramos utilizar Internet. En Facebook no tenemos ninguna tolerancia o tenemos tolerancia cero para la explotación sexual de menores o la explotación sexual en general, pero sobre todo de los menores. Y nuestra especialidad es utilizar tecnología de vanguardia para proactivamente remover este tipo de contenidos y para ir agresivamente detrás de personas que crean perfiles falsos o grupos o que buscan la forma de tratar de sobrepasar las políticas que tenemos y las políticas que existen para tratar de cometer estos abusos como los que nos mencionaban antes. Nosotros de ninguna manera somos partícipes en eso y no solamente eso, tenemos equipos especializados alrededor del mundo trabajando en identificar cómo se da este fenómeno en diferentes idiomas, en diferentes contextos, porque cambia mucho, ¿no? La forma de tratar de llegar a eso, ya lo mencionaba Moisés, el tema del grooming, hay que prestar mucha atención al lenguaje. Entonces tenemos equipos especializados dentro de Facebook con especialidades en persecución de delitos, con especialidad en seguridad de los usuarios, analíticas, investigaciones forenses, y todo lo que encontramos y todo lo que nos reportan es reportado directamente, y esto es por mandato del Congreso de Estados Unidos, porque finalmente Facebook fue fundado en Estados Unidos, con el Centro Nacional de allá de niños explotados y desaparecidos. Este centro, además, opera a nivel internacional, opera con las autoridades de todo el mundo, incluyendo las de México, con lo cual nuestro vínculo de reportar se lleva inmediatamente a las autoridades para que entonces pueda llevarse a cabo la investigación adecuada. No es algo que se queda, digamos, nada más en una acción dentro del sector privado, dentro de la plataforma. Tenemos además, y estamos muy comprometidos con trabajar con expertos de todo tipo para entender estos fenómenos y para poder también hacer nuestra labor de prevención. Tenemos un consejo global de consejeros, valga la redundancia, sobre seguridad, con más de 400 organizaciones alrededor del mundo. Y bueno, mi trabajo para América Latina, ahora que recién me integro al equipo, pues es justo ampliar esa red y ampliar esa red en México y en toda la región para que podamos ser más rápidos, ¿no?, al intervenir y poder trabajar en mejores formas, mejores mecanismos de prevención. En nuestra plataforma, por supuesto, no está permitida la sexualización de los menores, no están permitidos los agresores o los perpetradores que ya han cometido estos, que son identificados. Partimos de una política de identidad real, entonces cada persona que entra a Facebook tiene que tener su nombre real para poder entrar en la plataforma, y este tipo de acciones nos permiten además entonces tener, y además de eso tenemos, la obligación de que ninguna persona menor de 13 años, y esto es también por ley, o 14 en algunas legislaciones, puedan entrar a la plataforma. Tenemos mecanismos tecnológicos que nos permiten identificar cuando alguien está tratando de sobrepasar el sistema y entrar antes. Tenemos todavía mucho que trabajar, es un proceso iterativo, lo comentábamos con el doctor hace un momento, porque estamos convencidos, de la misma forma que todos ustedes que están aquí, de que hay ciertos entornos donde los niños todavía no están preparados para entrar. Entonces, en ese aspecto creo que estamos todos bastante alineados, y me da gusto poder decir que desde el lado de nosotros es la tecnología lo que podemos ofrecer para coadyuvar en este esfuerzo. Dos cosas que quiero mencionarles también sobre la explotación sexual infantil, porque es muy importante. Cuando pensamos en Internet, pensamos también en contenidos virales, ¿no? Cosas que se pueden hacer, que se pueden expandir de manera muy rápida. Y ahí la industria viene trabajando desde hace muchos años con una tecnología que se diseñó y que toda la industria utiliza para detectar a través de mecanismos, se le pone como una especie de huella digital a las fotos que se identificaron que son, por ejemplo, de abuso sexual infantil, para que nunca más puedan volver
a ser repartidas o diseminadas. Ese tipo de tecnología nos dio pie a nosotros para desarrollar una tecnología muy similar, pero mucho más sofisticada, que anunciamos hace un par de semanas, para identificar este mismo tipo de imágenes en videos, que ha sido una complicación muy fuerte porque también se produce, así como se producen imágenes de explotación sexual, también se producen videos de explotación sexual infantil, y de ninguna manera queremos nadie ser responsables de tener eso en las plataformas, pero también de que sea diseminado. Entonces, la tecnología, lo que logramos fue identificar a través de inteligencia artificial una forma de detectar cuando se trata de una acción, de una explotación sexual de un menor. El código es abierto, es decir, que cualquier individuo, cualquier organización, cualquier autoridad va a poder utilizar esta tecnología, y además la base de datos que salga de esas imágenes que van a estar marcadas con esta huella digital va a ser compartida, digamos, con todos los que combaten la explotación sexual infantil, de manera que todos podamos actuar de inmediato. Este tipo de tecnologías a nosotros nos ha permitido tomar acciones mucho más concretas, y solo en el primer trimestre de este año pudimos detectar con una tasa de éxito de 99.3% imágenes y videos y contenidos de explotación sexual infantil antes de que llegaran a ser públicas en la plataforma, gracias a esa tecnología. Entonces nunca fueron diseminadas, las logramos detectar antes de que eso sucediera, y esto ha ido aumentando progresivamente. Cuando sí se logran subir, nuestra tasa es que tiene menos de 3 vistas alrededor de la plataforma antes de que logremos detectar el fenómeno. Además de eso, yo sí quería también hablarles un poquito de la parte de prevención y de la parte legislativa. Nosotros hacemos estas alianzas, como les comentaba antes, para poder tener recursos a través de los cuales cualquier usuario de Facebook pueda, a través de 1 o 2 clics, encontrar una serie de recursos, y recursos locales en la medida de lo posible, para, por ejemplo, prevención, o para pedir ayuda, o para poder acercarse a un adulto, cómo tener una conversación si eres tú el adulto de esa familia que crees que está pasando esto. Poco esto lo hacemos en conjunto con expertos, de una manera nosotros lo somos, pero sí para que los recursos estén ahí en la plataforma, de manera que sean diseminados lo más ampliamente posible, sabiendo que ese es, digamos, en lo que podemos colaborar. Y finalmente, en términos de legislación, ya lo mencionaban hace un momento, pero temas como el grooming, temas como los amparos, todo este tipo de cosas que pueden ser mejoradas en las legislaciones, que es súper importante, porque a la hora de la hora todos somos corresponsables, la industria, el gobierno, el resto de las empresas, los individuos, las familias, las escuelas, etcétera, y tenemos que tener una forma de apoyarnos y de que no haya caminos sin andar o sin atar en este tipo de legislaciones. Nosotros apoyamos muchos cambios legislativos alrededor del mundo, precisamente diseñados para que a través de la tecnología podamos ayudar en este contexto. Yo les agradezco mucho la invitación y bueno, y quedamos a las órdenes, porque sé que esto va a ser simplemente el comienzo de un trabajo en conjunto. Muchísimas gracias, María Cristina Capello. A continuación tenemos un testimonio muy especial que nos va a compartir una joven, Celia Tlaxcala Colula, quien fue víctima de violencia sexual dentro de su comunidad indígena. Ella se encuentra en la comunidad de Citla Atlahuilco de Veracruz. Bienvenida, Celia. Bien. Chicabaticate o nochte, neno toca Celia Tlaxcala Cologua, ni chanchive y te chaltepet li tocayocan Xixtla Tlahuilco Veracruz, ni picastro libaneyi xivitl, ibanashkan, nik nika ni mechonilis, sabe que sabel ni paki, nika nasha no movanika, ni mechonkakis o nechkakiske, netle nikneki. Nenikneki nika nimpa nitlahtos tlenokokoni. Nikneki masekinkaki. Impa masetlato ibanamo
amo mamomaftican, maquipoloca, mafcalistli y bamatlapovaca, porque se quincaquisteba. Bien, buenos días, público presente. Mi nombre es Celia Tlaxcala Cologua. Yo soy de la comunidad de Xiutla del municipio de Atlahuilco, proveniente del estado de Veracruz. Tengo 18 años de edad y es para mí un placer participar en esta actividad de gran índole. Agradezco a Visión Mundial por la invitación que me hizo de participar acá. Les agradezco a todos ustedes por escucharme y por compartir la información. Le agradezco a la senadora Josefina Vázquez Mota, porque con este foro se ve que a todos los toman en cuenta. Muchas gracias. Yo pertenezco a una región dentro de las altas montañas de la Sierra de Zongolica. Como ya les había comentado anteriormente, mi municipio se llama Atlahuilco, el cual significa agua iluminada. Soy nahuablante. Mi lengua materna es el náhuatl. Mi municipio es uno de los maravillosos lugares que conforman a nuestro bello país. Es un lugar en donde abunda la riqueza natural, la diversidad cultural, entre varias más. Es una sociedad rural en donde la gente da lo mejor de sí misma para seguir adelante. He pasado mis 18 años viviendo ahí. He visto cómo la gente trabaja para conseguir lo que quiere, sus triunfos, sus anhelos, metas y sueños. Sin embargo, también he visto la tristeza, el miedo, la marginación dentro de ella. Aquello a causa de las injusticias. Estoy aquí hoy ante ustedes, autoridades del Estado mexicano e internacionales, para comunicarles las opiniones en cuanto a los derechos principalmente de los millones de niños, niñas, adolescentes de nuestra nación, principalmente a los que son más vulnerables, a los niños en situación de calle, a los niños que son indígenas, en las zonas rurales. Quiero comunicarles, quiero pedirles que tomen en cuenta nuestras opiniones. Yo estoy orgullosa de ser mexicana. Sin embargo, sabemos que muchos de nuestros derechos no están siendo respetados ni respaldados. Les pido estén atentos y escuchen nuestras inquietudes. Actualmente los niños y los jóvenes estamos expuestos a muchos peligros y situaciones de riesgo. ¿Esto gracias a qué? Gracias al desconocimiento de nuestros derechos. Para empezar, recordemos qué son los derechos. ¿Cuáles son los derechos de los niños? Cuando hablamos de derechos fundamentales de los niños, todos conocemos algunas obviedades tales como que los niños tienen derecho a la educación, a la alimentación. Sin embargo, no tenemos el conocimiento completo de ellas. Los derechos son normas que fundamentalmente se deben cumplir para garantizar el bienestar de cualquier persona en cualquier sociedad. Y en el caso de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, deben de ser tomados con mucha más atención, pues al no poder cumplir los derechos de sí mismos, son los padres o el Estado los que tienen que abogar para que se hagan cumplir estos derechos, siendo los niños una de las partes más vulnerables de nuestra sociedad. Es trabajo de todos garantizar los derechos de los niños, de las niñas, el respeto a sí mismos en todos los espacios de la sociedad. Bien, pues recordando, el 20 de noviembre de 1989 la ONU creó la Convención de los Derechos de los Niños. Pero como ya hace más de 30 años que ocurrió, creo que varios de nosotros ya no nos acordamos, ¿verdad? Este convenio contiene 45 artículos, dentro de la cual quiero destacar algunas de ellas, las cuales son el derecho a la protección, el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Yo creo que estos son algunos de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes para evitar la violencia sexual. En muchas ocasiones creo que varios de nosotros desconocemos este tema. No sé si sea por pena o simplemente por ignorancia. Pensamos que puede suceder solo físicamente, pero realmente no es así. Puede pasar de forma cibernética o por medio de las redes sociales o de forma emocional. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia sexual infantil. Este es un evento traumático y doloroso a víctimas de ambos sexos. Como bien lo decían anteriormente,
Este tipo de acciones no ve sexos, no ve culturas, no ve razas. La mayoría de los traumas causados por las agresiones sexuales son psicológicas, con importantes consecuencias a largo plazo. En la mayoría de los casos he visto que, por ejemplo, cuando una niña, una adolescente o una jovencita va por las calles, luego los hombres les echan piropos, les chiflan, les dicen incluso ciertas vulgaridades o viceversa. Luego son las mujeres los que lo hacen. ¿A esto se le puede llamar violencia sexual? Pues realmente lo es. Con el simple hecho de incomodar a las personas o que ellos no quieran permitir este tipo de acciones, los están acosando, violentando sexualmente. Esto tiene que cambiar. Hay que enseñarle a nuestros niños lo que está bien y lo que está mal. Hay que enfocarnos en ellos, escucharlos, hacer conferencias en donde ellos puedan participar, expresar sus sentires, sus ideas y sus propuestas. Esto con el fin de cambiar, recaudar ideas y expandirlas junto con más información. Debemos también de hacerle llegar esta información a las madres, porque en situaciones rurales podríamos decir que muchos tienen miedo de hablar, a no ser escuchados, porque en las comunidades rurales creo que mucha gente teme el hablar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no ser escuchados. Debe de ser inculcado a las madres y principalmente a los niños, ya que ellos son nuestro futuro. Hay gente que dice, yo vivo el aquí y el ahora. Esto no sirve, es mentirnos a nosotros mismos. Está bien que vivimos ahora, pero también vivimos un futuro que va a ser afectado por las decisiones que tomemos hoy. Así que empecemos desde ahora. Hagamos que se sientan protegidos, que se sientan escuchados, que se haga escuchar su voz. En algunas comunidades, en algunos lugares, hay rezago de información. Creo que hay falta de comunicación también. Por ejemplo, en mi municipio no hay ni señal de teléfono móvil, no hay comunicación. ¿Cómo pensamos que vamos a ser escuchados si no podemos ni comunicarnos? Y bien, creo que ya se me está agotando el tiempo. Por último, quiero decirle a la sociedad en general, la vida no la escribes con palabras, porque al fin y al cabo todos pensamos que es nuestra vida, ¿no? La vida la escribes con acciones. No importa lo que piensas, sino lo que haces. Si hacemos cosas buenas, hay que expandirlas. Y si hacemos cosas malas, hay que saber frenarlas. En cuanto a los niños, hablen. Hagan que su voz sea escuchada. No tengan miedo. Recuerden que hablar es gratis, así que exprésense. Quizá en nuestras comunidades no se ha visto mucho de violaciones sexualmente, pero creo que violentar sexualmente es como les decía antes, el que te esté molestando. Eso también es violentar sexualmente. Así que exprésense, hablen, que van a ser escuchados. En cuanto a los niños, Xitlapobaca, amo ximomaftica, xiquitocan tleno mechpacti, tlenamo mechpacti, sayejinon tlenicnequini mechilis, tlazocamati miak. Es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias. Celia, muchísimas gracias por expresarte de esa manera tan linda. Y también ya está con nosotros la licenciada Paola Cuevas. Ella es expositora del tema violencia sexual dentro de las casas hogares. Paola Cuevas es cofundadora de Familias de la Promesa AC y miembro del colectivo Embajadoras y Embajadores Adopción México. El nombre Familias de la Promesa define una causa. Surge de la promesa que hacemos a los niños en situación de orfandad, de ofrecerles una vida mejor, brindarles el apoyo necesario y acompañarlos tanto a ellos como a sus futuros padres en el proceso de pertenecer a una familia que los cuide, los proteja y los forme. Igualmente para su crecimiento físico, intelectual, social y emocional. Adelante, Paola. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia, a la senadora Vázquez Mota por habernos invitado y darnos este espacio. Yo antes de pasar a lo que escribí para
para decirles, hice en la mañana una reflexión con todo lo que escuchamos, con los testimonios tan fuertes que escuchamos, y llegué a la conclusión de que, bueno, aquí vimos a mamás que vienen a defender a sus hijos, ¿no? Porque han sido violentados sexualmente. Y decíamos de las leyes que si no hay un presupuesto, las leyes no son aplicadas. Pero yo también añado en que si no vemos lo valioso de lo que estamos defendiendo, no vamos a poder defenderlo. El colectivo al cual represento hoy, que es el colectivo de embajadoras y embajadores por la Adopción México, gran parte de sus miembros somos familias por adopción o estamos apuntadas en una lista de espera para poder adoptar un niño. Entonces nosotros vamos con la lucha con eso por delante. Tal vez uno de nuestros hijos está siendo violentado sexualmente ahorita en una casa hogar. Eso es lo valioso para nosotros, para estar en este momento aquí, para poder hablar ante todos ustedes y defender esas vidas que son invisibles. Me llama la atención que en este foro nadie habló de los niños institucionalizados y eso me reafirma por qué estoy aquí parada, porque hace apenas unos días le pedimos al maestro Horacio que nos incluyera y aquí está la razón. Voy a hablar por ellos como su mamá, como esa mamá que está esperando a que un hijo o varios de sus hijos lleguen a su familia por medio de la adopción. Y no nos vamos a quedar callados el colectivo, vamos a estar poniendo el dedo del renglón hasta que lo que estamos buscando se logre. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco este espacio y por traer a la mesa tan importante tema, la situación tan bien conocida pero también invisibilizada de los casos de violencia sexual dentro de los centros de asistencia social. Es un constante que el tema salga al conocimiento de la sociedad civil solo cuando una de las víctimas logra escaparse de alguno de estos centros, sin saber a ciencia cierta si solamente son casos aislados o por la falta de supervisión constante de estos centros, no se ha podido evaluar de forma real lo frecuente que este abuso puede estar sucediendo en México. En reportes internacionales se maneja que el riesgo de ser abusado de un niño, niña o adolescente dentro de una casa hogar aumenta de 4 a 6 veces cuando son separados de su familia y son institucionalizados. Esto es por el número de personas que tienen contacto con estos niños, niñas y adolescentes o que interactúan con ellos dentro de un centro de asistencia social. A diferencia de que cuando están con una familia, tal vez tienen un contacto más cercano solamente con sus 2 cuidadores primarios. Es sabido que una de las causas por las cuales los niños, niñas y adolescentes llegan a ser separados de sus familias biológicas es por haber sido víctimas de violencia sexual y que cuando esto ha sido en repetidas ocasiones, como ya lo escuchamos varias veces hoy en la mañana, estos niños, niñas y adolescentes desarrollan muy probablemente un síndrome de estrés postraumático, sufriendo excesivos e irreparables daños físicos y psicológicos, llegando hasta la percepción por parte del niño, niña o adolescente que la violencia sexual a la cual están siendo sometidos es normal y adaptándose al estrés que esto le provoca. Estos niños tienen un mayor riesgo de victimización porque de esto los sacamos de sus familias porque fueron violentados. Tal vez ellos aprendieron a crecer con estas conductas por parte de sus padres y ellos pueden ser institucionalizados y seguir creyendo que esto es normal en sus vidas, ya que tienen una capacidad reducida para resistirse o revelar lo sucedido. Son sujetos que están en alto riesgo. Los niños que están carentes de afecto y privados de cuidados parentales, que pueden inicialmente sentirse halagados por la atención de otra persona sin saber el riesgo en el que se encuentran. Estos menores no solo son víctimas, sino que también pueden llegar a ser agresores. Aquí nos han dado datos de cuál es el porcentaje de los niños violentados sexualmente que en la adultez pueden llegar a ser abusadores también. Dentro de las casas hogares esto se acelera. Ellos están encerrados, no tienen ninguna guía, no hay ninguna contención, no hay un padre que los pueda consolar o acoger o decirles qué es lo que está pasando. Y estos niños pueden empezar a ser agresores sexuales de los más pequeñitos dentro de las casas hogares. Se dice que el 25% de estos niños abusados sexualmente se convertirán en abusadores.
Si ya sabiendo estos datos, comenzamos a hablar de casos como el de Casa Hogar del Niño Pobre en Celaya, 2006, Casitas del Sur en Ciudad de México, 2009, La Gran Familia en Michoacán, 2014, Casa Hogar Domingo Sabio en Puebla, 2014, Casa Hogar Puerta de Fe en Baja California, 2015, Dulce Refugio en Aguascalientes, 2015, La Ciudad de los Niños en Guanajuato, 2017, en los cuales ha sido casi la misma historia. Uno o varios niños que se escapan y denuncian lo que les está pasando dentro de la casa hogar, o cuando las autoridades hacen una visita buscando a un niño en específico, dando esto como resultado en casi todos los casos el destapar una cloaca con años de invisibilidad, de graves abusos y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aún con estos reportes, al día de hoy no hay un sistema efectivo ni legislativo ni de supervisión de la aplicación de las leyes que deberían de buscar el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que se ha instado por medio de la legislación actual, que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, a los diferentes estados para realizar un censo de las casas hogar existentes y el número de niños que alberga cada una. Mientras no haya una forma de supervisar que esto sea una realidad, estaremos formando parte de la omisión de cuidados de nuestros niños, niñas y adolescentes, pasando a ser parte de los perpetradores de la vulneración de sus derechos. Si estos niños están dentro del sistema, es obligación de las autoridades desarrollar la legislación y los sistemas que supervisen la aplicación de la misma de una forma eficaz. Y es obvio que esto aún no se ha logrado, porque estamos aún viviendo una realidad dentro de las casas hogar en los diferentes estados que denotan la falta de regulaciones básicas en el día a día de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados y los cuidados que se les proveen. Desde la falta de capacitación y certificación del personal que labora, la rotación excesiva del mismo, la falta de experiencia para poder detectar un caso de abuso sexual dentro de las instalaciones o en la detección de conductas propias de una víctima de violencia sexual previa a su institucionalización, filtros y pruebas psicológicas al personal alterno que tiene contacto directo con los niños, niñas y adolescentes, así como a los voluntarios nacionales e internacionales que se les da libre acceso a las instalaciones donde los niños están albergados. Es una realidad que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes no se ha buscado, mucho menos logrado en nuestro país con los niños institucionalizados. Es por eso, apreciada senadora Josefina, le hemos dado mucha lata este año, yo lo sé, y seguiremos dándole lata. Honorable Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, es que el colectivo Embajadoras y Embajadores de Adopción México, en esta ocasión seguimos insistiendo porque creemos en las leyes, en el desarrollo de una ley nacional de adopción y acogimiento familiar. Tal vez México todavía no está listo en hacer aplicar todas sus leyes, pero sí sabemos que las leyes hacen visibles los problemas. Y es ahí donde se puede empezar a luchar por un presupuesto para estos niños. Estos niños no tienen familia. Esta historia de la mañana de esta bebita tocando la cara de su mamá y diciéndole lo que está pasando, yo les digo que hay 33,000 niños institucionalizados en México y este es un censo que no se actualiza desde 2015, o sea que estaríamos hablando de una cifra mayor, que no tienen a dónde acercarse, no tienen una cara confiable a quien acariciar y decirle lo que les está pasando. Enfatizamos ser regulados los grupos que entran y salen de estas casas hogares. Tenemos ya las historias, tenemos antecedentes de otros países en donde a través de estos grupos de lo que se conoce como turismo altruista, han entrado pederastas a las casas hogares. No hay supervisión. Ellos llegan con grandes donaciones a estas casas hogares y es ahí donde se les da la oportunidad de convivir con los niños día y noche, quedándose hasta dormir en las mismas instalaciones de las casas hogares. Quiero decirles que el colectivo no está en contra de las instituciones. Sabemos que son necesarias y han ayudado a la situación de estos pequeños en México, pero sí sabemos que la mayoría de las casas, de los centros de asistencia social en México no están registrados, no están bajo la legalidad, no han sido certificados, no han sido evaluados.
Es por eso que hoy pues venimos y levantamos nuestra voz y asimismo pues reiteramos a la senadora, a la comisión, nuestro apoyo como colectivo para seguir insistiendo que se hagan realidad estas mesas de trabajo para esta ley nacional tan necesaria en México, para que esto no termine siendo un dato más, algo que, digamos, después se pudo haber prevenido, algo en donde no pusimos el suficiente interés. Esta Ley Nacional de Adopción y Acogimiento, que nos ha puesto a desarrollar nuestro colectivo, buscamos que sea eficaz y que sea ágil, y pues estamos aquí levantando la voz por los verdaderos niños invisibles en México. Muchísimas gracias. Paola Cuevas, muchísimas gracias. Ahora ya es el turno de la licenciada Áurea Zapata, es escritora del tema los medios, el tema del que nos va a hablar el día de hoy se llama los medios de comunicación y la violencia sexual infantil. Áurea es actriz mexicana, es conductora de radio y televisión, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así también es egresada del Centro de Educación Artística, el CEA de Televisa. Ha participado en novelas, programas de televisión, series, teatro y cine. Ha estado en medios de comunicación desde hace 23 años y ha participado desde diversas áreas como conductora, así como en la producción de espectáculos y noticias de Televisa Monterrey. Desde el 2012, Áurea es nombrada embajadora de la Fundación CMR, que apoya a los niños de escasos recursos con desnutrición. Actualmente la podemos ver en el programa Tu Casa TV, en MBS Televisión Dish, donde presenta la sección Dónde Ir y en donde realiza reportajes culturales y de sitios de interés de la Ciudad de México. Demos la bienvenida a Áurea Zapata. Gracias, qué bonita presentación. Hace ratito algunos me vieron aquí talachando, hice segunda a Paola Rojas, se tuvo que ir y bueno, les agradezco. Buenas tardes a todos. Y bueno, les cuento que desde que me invitaron a dar esta plática me sentí feliz, pero sobre todo agradecida. Gracias, senadora, gracias al maestro Horacio. De verdad que estar aquí me compromete porque el día a día que llevo desde hace 23 años es comunicar, es unir corazones, traspasar pantallas. Y bueno, cuando me di cuenta que me habían invitado a esto, al instante de saber que estaría aquí, puse manos a la obra. Y sobre el tema que me asignaron, me di tarea de entrevistar a mi compañero Antonio Aguirre. Él es el titular de noticias del programa de revista matutino Tu Casa TV en directo, donde trabajamos juntos. Y le dije, Tony, desde tu perspectiva como periodista, ¿qué opinas del tema? Lo voy a exponer mañana. Y me dice, Áurea, la violencia sexual infantil es un tema que debe de ser atendido desde diversos ángulos. Los medios tenemos la obligación de abordar el tema todo el tiempo, principalmente denunciando, presentando testimonios, casos, entrevistas con especialistas y recordándole al televidente que es un gravísimo problema que afecta a millones de nuestros niños en México y que tristemente esto nos convierte en el número 1 en este delito. Le agradecí a mi compañero y sí, hoy les puedo decir que en la empresa en la que trabajo, MBS Televisión, está comprometida con los niños y jóvenes para apoyarlos en muchas situaciones. Y por supuesto, yo también. Después de esto, me fui a las redes sociales, ahorita que nos presentó la compañera de Facebook, que tienen acceso muchísimos niños y adolescentes, sin candado, sin tiempo que la mamá ni el papá chequen lo que están viendo. Y me encontré los siguientes testimonios. Estarás bien, solo es un juego. Cierra los ojos, solo siente. Esto me lo decía mi prima mayor cuando abusaba de mí durante años. Luis. Es un beso de amigos, no le digas a nadie. Esto me lo decía mi vecino. Yo tenía 6 años. Así comenzó mi abuso. Laura. No le digas nada a tu mamá. A ella no le gusta hablar de sexualidad. Aparte, está loca. Vivimos en México. Acuérdate, nadie nos hace caso. Vivimos en un pueblo. Abrázame. Esto me lo decía mi papá mientras me violaba todas las noches. Lupita. Sin duda,
Lo que acabo de mencionar, amigos, son discursos silenciados por la violencia y manipulación. Y esto no lo podemos permitir más. Los abusos a menores están a la orden del día en los medios de comunicación, periódicos de nota roja, noticieros de radio y televisión. Y muchos nos preguntamos, ¿esto es un fenómeno de redes, el transmitir este tipo de notas? ¿O ha existido siempre? Pues sí, ha existido siempre, pero sin duda con reservas y con línea. ¿Qué significa esto? Que los periodistas, que los comunicólogos, no podemos decir lo que sabemos ni lo que investigamos. Hay fuerzas y hay poder que no lo impiden, pero no es por nosotros, no es por los que damos la cara. Pero hoy, en el 2019, la sociedad está enterada que existe la violencia sexual infantil, que no son casos lejanos ni aislados y que es una realidad con cifras alarmantes y que están al alcance de todos. La prevención de los abusos sexuales comienzan con el conocimiento y la información ciudadana, pero tristemente, en algunos puntos de nuestra ciudad, como acabamos de ver a nuestro compañero hace un momento, este problema persiste debido al silencio. Y mientras tanto, en los medios, que parece de risa, se menciona que la mejor forma de apoyar a los niños y a las niñas es darle confianza plena y una autoestima sana y fuerte. Pero ¿cómo? ¿Cómo darle este apoyo a los medios si llegan a denunciar y a la mamá le dicen, regrese mañana? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros que ponemos nuestra cara? Y estoy entrevistando a una señora que me dice, señora, le hicieron todos los exámenes psicológicos, tocaron otra vez a mi niña y las leyes no funcionan. Nosotros los medios tenemos que comprometernos para decir la verdad. Por eso, me di la tarea hace unos días también de entrevistar al abogado Guillermo Dorantes, experto en temas parlamentarios. Le puse el tema en la mesa y él contestó lo siguiente. Aurea, el abuso infantil es un tema que todos debemos intervenir para que los niños y niñas tengan una vida libre de violencia. ¿Y quién mejor que los medios de información y comunicación para generar conciencia entre la población? Pues juegan un papel muy importante para la difusión de este tema tan sensible. Y sin duda, el licenciado Dorantes tiene la razón. Tristemente, las noticias de los abusos sexuales son cada vez más frecuentes, pero yo creo que un punto importante para seguir con el apoyo a esta causa son las campañas de sensibilización y los programas de prevención. Esto también inicia con los medios de televisión, radio y redes sociales, ya que con un simple clic todos lo podemos tener al alcance. Realmente los padres de familia, las instituciones, las personas cercanas a los niños, podemos apoyar a quienes tienen al alcance los medios de comunicación, internet y todas las plataformas de difusión, para hacer una sola voz y transmitir el mensaje de apoyo. También, los que trabajamos en los medios, sabemos que muchos no tienen esta oportunidad. No llega la luz, no hay internet y mucho menos existen líneas telefónicas. Pero vamos a unirnos para que esto suceda, ya que los medios de comunicación son grandes aliados para la prevención del abuso sexual infantil. Amigos, hoy les puedo decir que todos podemos ser parte de una gran red de apoyo, denunciando prácticas nocivas contra la infancia, como puede ser las distintas formas de acoso, así como también la denuncia de pornografía infantil o lo que atente contra la dignidad de nuestros niños. No olvidemos que el bienestar de nuestras niñas y niños y adolescentes es responsabilidad de los adultos. Seamos juntos eco y luchemos por una infancia feliz y sin abusos. Por favor, recuerden que muchos de los que trabajamos en los medios de comunicación ya no nos vamos a callar. Gracias. Ahora, muchísimas gracias. Yo le quiero dar la bienvenida a Silvia Roche. Ella vendrá a hablarnos el día de hoy de la importancia de los medios de comunicación en un problema social. Silvia Roche es productora, escritora, compositora, conferencista y creadora de más de 120 personajes para teatro, cine, televisión y radio, para las campañas también de prevención con la violencia sexual infantil.
Ha realizado estudios de psicopedagogía en Alemania, así como de filosofía y letras en Francia. Inició su carrera como escritora publicando 5 libros de cuentos y en 1978 fue nombrada directora de programación infantil de la XEW. Muchos de nosotros, estoy segura, crecimos con el trabajo de Silvia porque ¿quién no se acuerda de Mimoso Ratón o de El Ecoloco? Bueno, Silvia es la creadora y escritora del programa Odisea Burbuja. Silvia, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Senado de la República y especialmente a la senadora Josefina Vázquez Mota por esta oportunidad que se me da. Hay muchas formas de maltrato a los menores, pero el abusar sexualmente de ellos es el crimen más denigrante, más grave y frecuente que se comete hoy en día. Según las estadísticas en Norteamérica y Europa, 1 de cada 4 niños es víctima de violencia sexual, incluyendo el incesto. En América Latina, el índice probablemente sea mayor. Decimos probablemente porque no hay cifras exactas. Este es un delito vergonzoso. Las víctimas y sus familias prefieren ocultar los hechos y guardar silencio. Por abuso sexual no nos referimos a un ataque sexual, sino al involucramiento de niños y preadolescentes en actividades sexuales que no alcanzan a comprender. Abuso sexual es aprovecharse de la inocencia de los niños y de sus necesidades emocionales para convertirlos en objetos de placer sexual. Si bien no aniquila físicamente, sí causa graves daños psíquica y moralmente. Por el resto de sus vidas, aquellos que han sido víctimas de abuso sexual pueden sufrir traumas emocionales, también trastornos en el desarrollo de su cerebro, de su sistema nervioso y por lo tanto de su personalidad, así como disfunciones sexuales que los orillan en años posteriores al alcoholismo, al uso de las drogas o al suicidio. A pesar de su corta edad y de su ingenuidad, los pequeños saben que están haciendo algo malo, prohibido, y en cierta forma se sienten culpables de ser cómplices. Llevar algo así en su conciencia puede causarles daño psíquico muy profundo. Además, quienes han sido víctimas de abuso sexual pueden presentar en años posteriores inclinaciones pedófilas. Según investigaciones realizadas, el 80% de los abusadores de menores fueron víctimas de algún pederastra en su niñez. Ante tan dramática realidad, quienes desde hace más de 40 años trabajamos con y para los niños, realizando proyectos educativos, didácticos y también recreativos, sentimos la urgente necesidad que existe hoy en día de advertirles a los chicos de los riesgos que pueden correr en sus relaciones con los adultos. Está demostrado que el 70% de quienes abusan sexualmente de un menor son personas que el niño conoce y en quienes confía, por lo general, familiares, amigos, maestros, guías espirituales y eclesiásticos. Después de varios meses de recabar información a través de Internet y de material impreso, establecimos contacto con varias instituciones para obtener estadísticas actuales y se intercambiaron datos y experiencias con personas expertas en la materia. Por último, se habló con un gran número de niños que sabíamos que habían sido víctimas de abuso sexual. Se reforzó la información que teníamos desde hace años con respecto al perfil psicológico del pedófilo o pederastra. Lejos de ser maniáticos sexuales, agresivos y violentos, la mayoría son seres débiles, reprimidos y acomplejados, que buscan la compañía de alguien a quien puedan manipular. Para lograr sus propósitos se valen de todo tipo de artimañas, desde ofrecer regalos hasta la amenaza abierta. Lo único que puede salvar a un niño es su firme negación para acceder a sus propósitos. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de crear y de participar en la realización
de una de las campañas sociales más recordadas. Me refiero a la de Mucho Ojo. Fuimos pioneros en ventilar este tema. Dicha campaña constaba de 14 spots cuya duración eran de 1 minuto. En ellos se presentaban las diferentes situaciones que pudieran representar algún peligro y además las técnicas más utilizadas por los pedófilos para enganchar, convencer o presionar a sus víctimas. Estas siguen siendo las mismas a través de la historia. Prometen regalos costosos, premios o dinero. Ofrecen atención, cariño, ternura, amistad y tiempo de calidad compartido. También utilizan amenazas, chantajes y engaños para seducir, persuadir o conquistar a los chiquillos, lo cual les funciona de perfección, ya que sus víctimas ideales suelen ser los niños solitarios, ávidos de atención, apapachos y cariño, tímidos, de baja autoestima y con pocos amigos. Los hay también quienes utilizan la violencia para lograr sus propósitos. Es poco lo que los niños y niñas pueden hacer para evitar una violación. Lo único que les queda es acusarlos, denunciarlos y esperar que se les crea y que se haga justicia. En todos y cada uno de los mensajes se hizo hincapié en lo que los niños deben hacer cuando alguien les propone ir a solas a un lugar oculto y guardar el secreto. Es decir, no, alejarse de inmediato y contarlo a quien más confianza le tenga. En ninguno se da a entender que los chicos deben desconfiar de los adultos o temerles. Es más, en uno de los mensajes se aclaró que todas las personas son dignas de confianza mientras no demuestren lo contrario. La campaña Mucho Ojo estuvo al aire por Canal 2, 4 y 5 simultáneamente y en todas las estaciones de radio durante 18 meses. Tuvo un 95% de aceptación. Fue calificada de benéfica, entretenida, directa, clara e impactante. Los mensajes fueron captados perfectamente, recordados con facilidad y utilizados por los niños en situaciones difíciles. Fue una experiencia invaluable y quisiéramos aprovechar todos esos conocimientos para colaborar en la realización de nuevos mensajes que prevengan a niños y adolescentes a niños y preadolescentes del peligro al que están expuestos. Darle los elementos suficientes para que ellos mismos sean capaces de defenderse. El abuso sexual no es un delito exclusivo de los estratos sociales de bajo nivel económico. Puede suceder en cualquier lugar, en cualquier escuela, en cualquier familia. Todos los niños y todas las niñas son víctimas en potencia. Lo único que puede salvarlos es la información que les proporcionemos, la comunicación que establezcamos con ellos, el apoyo y la confianza que les demostremos, el trato que les demos en casa para reforzar su autoestima y seguridad en sí mismos. Esto último es vital, lo de darles autoestima desde que el niño nace, porque ésta se forma en los primeros 3 años de vida. Hace poco entrevistamos a una chica que había sufrido abuso sexual por parte de su padrino durante más de 10 años. Su testimonio nos partió el alma. Era como una pesadilla, nos dijo, pero al menos me hacía sentir que existía. En mi casa nadie me pelaba. Qué terrible, ¿verdad? Prefirió vivir con violencia sexual que sentir que no existía, que no era nadie, que no era nada. Hoy estamos a un paso de realizar una nueva campaña de prevención de abuso sexual, esta vez para niños y preadolescentes,
mucho más informados, pero también mucho más vulnerables. A los peligros de siempre se le suma la existencia del ciberespacio, una realidad tan útil como peligrosa. Ya no solamente debemos prevenirlos del acoso sexual de desconocidos, familiares, amigos, maestros y eclesiásticos, sino ante todo de las intenciones de los cibercuates, que ellos mismos eligieron a través de las redes sociales y que bien pueden ser pederastras encubiertos. Y aquí es precisamente donde los medios de comunicación adquieren gran importancia para hacerle frente a un problema social. Aquí es cuando la existencia de ese ciberespacio se vuelve útil. Antes contábamos únicamente con radio y televisión para hacer llegar información a niños y jóvenes. Ahora existe en Internet toda una gama de sitios web, portales y redes sociales que a través de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes ejercen una tremenda influencia en niños, jóvenes y adultos. Y nada se puede hacer para impedirlo. Llegaron para quedarse, para bien o para mal. Entonces, aprovechémoslos para el bien, para contrarrestar los muchos ejemplos y conceptos nocivos que allí abundan y hacer llegar nuestros mensajes de advertencia a tantos chicos ingenuos. El reto es enorme, el desafío inmenso. ¿Podremos convencer a niños y niñas que por el simple hecho de existir valen mucho y merecen respeto? ¿Que son tan importantes como los adultos? ¿Lograremos crearles conciencia de que tienen derechos, que deben defender su cuerpo, su salud y su vida? ¿Que tienen el poder de decir no para protegerse? No lo sabemos, pero lo intentaremos. Gracias por su atención. Gracias, Silvia. Bueno, está también ya con nosotros el ingeniero Armando Novoa. Él va a hablar sobre el tema grooming y ciberacoso, un tema muy, muy actual. Armando Novoa es director de Alianza por la Seguridad en Internet, es ingeniero en Cibernética y Ciencias de la Computación, titulado por la Universidad La Salle, creador del programa escolar de Civismo Digital, también es el autor de Enciclopedia ASI de Civismo Digital y autor del libro Internet sin peligro para tus hijos, participante activo de iniciativas de seguridad en línea en México, es responsable de la operación de la línea de denuncia mexicana sobre contenido ilegal y fraudulento en la red, principalmente el que afecta a los menores de edad. Trabaja con el gobierno, industria y academia para lograr que la enseñanza de la ciberciudadanía se eleve como prioridad en la agenda nacional. Bienvenido, Armando. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento, senadora, por su invitación. No tenía el gusto de conocerla. Ahora, cuando empezamos con la Asociación Civil Alianza por la Seguridad de Internet, usted ni más ni menos era secretaria de Educación. Estuvimos tras de usted mucho tiempo ahí y después pudimos reunirnos con el maestro Lujambio. Lo voy a poder compartir porque mucho de lo que en este panel he podido atestiguar que se ha expuesto, lo hemos ya vivido en 10, 11 años casi que llevamos con la organización. Justamente con gran gusto y admiración por Silvia Roche, que probablemente ni se acuerde de mí, pero claro que sí. Alicia Lebrija nos reunió en Fundación Televisa para darle continuidad a esa brillantísima campaña de Mucho Ojo y la convertimos en Mucho Ojo en la Red, precisamente cubriendo eso. Hay un sitio que se llama muchoojoenlared.org, donde parte de nuestra misión ha sido justo convocar a industria, academia, gobierno, autoridades, a sociedad civil y unir esfuerzos para que ese tema tan complejo como es la violencia sexual, que por supuesto que llega a Internet, porque Internet, recordemos y debemos siempre recordar que es un medio de comunicación, no es un universo paralelo, ni es un mundo aparte en donde uno puede cambiar de personalidad, de ingresar ahí y hacer y deshacer, conectarse con mundos paralelos y después no responder por lo que se gestiona en esos espacios. Muy por el contrario, es simplemente un medio de comunicación con características específicas que le dan ubicuidad, que le dan un poder incomparable
pero que cuando ese poder es puesto en manos inexpertas, puesto en chiquillos de 8 años, de 9 años, por sus padres de familia, los transforma. Y esa transformación no necesariamente es positiva. Claro que para el universo de la delincuencia organizada, de las redes de pederastas, de gente malintencionada en general, pues Internet es un espacio fabuloso para contactar a miles y miles de potenciales víctimas con la conveniencia, con la ubicuidad, desde cualquier punto, haciéndose pasar por quien ellos quieran y adentrando a los chicos a fantasías que los acercan a estímulos que suceden neurológicamente y también los transforman psicológicamente, pero que también causan cambios que son difíciles de entender para los padres de familia y también para el sector educativo. Qué bueno que el legislativo esté involucrado en esto. Desde hace 10 años, justo en 2009, me da muchísimo gusto también encontrarme aquí a Denise Smith, porque cuando ella estaba en INACIP en aquel entonces, en 2009, echamos a andar un programa justo de señuelo para atrapar a pederastas en las redes sociales, un programa que requirió muchos esfuerzos de la industria, también de convocatoria, ¿recuerdas, Denise? En donde fue toda una planeación que después ya no vio la luz, lamentablemente, por lo que ha sucedido en muchos de los casos, que es el efecto presupuesto, ¿no? Internet es necesario entenderlo en muchos niveles, no solamente en ese digital, sino en el impacto de convivencia, en la forma en que la personalidad de los actores se transforma cuando se habla ante una pantalla y no frente a frente. Muchas cosas surgen, muchas cuestiones se liberan. Se ve reflejada en la participación de los niños en línea carencias que no tienen nada que ver con Internet. Carencias de comunicación en casa, de afecto, de supervisión, de límites y de muchas cosas que vienen antes que Internet y que deberíamos de atacar como sociedad. De hecho, eso es lo que está haciendo la comunidad internacional. Hoy tenemos todo un marco de referencia para el desarrollo de programas que desarrollan la inteligencia digital en los niños. No se trata de hablarles de pederastas, sino de hablarles de cómo en Internet cualquiera se puede hacer pasar por otra persona y eso abre una serie de posibilidades. La industria de Internet, aquí estuvo Cristina Capello también, les dejó ya testimonio de los esfuerzos que Facebook, Instagram y todas las demás redes, nosotros somos Trusted Flaggers de YouTube, todas las plataformas quieren ofrecer espacios limpios para el desarrollo de la humanidad, un desarrollo integral, pero claro, los beneficios de Internet no están solamente a disposición de gente bien intencionada y eso es algo que debemos todos tener en cuenta. Tanto detona el potencial creativo de alguien como el destructivo de otras mentes. Los delitos no nacen en Internet, los delitos nacen en la mente de un delincuente que utiliza Internet como un recurso de contacto muy poderoso para llegar a todas sus víctimas. Claro, en esa categoría cae el tema que me invitaron a tocar hoy con ustedes aquí, que es el grooming o cortejo de chicos en Internet, que es un proceso sistemático, metódico, paciente, que llevan a cabo pederastas en línea para lograr el objetivo del grooming o enganche o cortejo, es lograr el encuentro físico con los niños. Un pederasta no está en Internet para divertir o para entretener fortuitamente a chicos y chicas que se encuentran ahí. Está cazando, está de cacería. Tiene muchas caras el grooming. Digamos, estructuralmente está dividido en 7 pasos. Desde la localización de los chicos, en donde los pederastas saben que los chicos participan en aplicaciones como Snapchat, plataformas como Instagram, no se diga canales de video en YouTube. Ahí están los chicos, ahí es fácil de localizarlos, pero luego viene todo este proceso de compartir intereses ficticios con ellos, ganar su confianza en múltiples formas, para en un punto estratégico obtener secretos de los niños. Esa es una parte clave en el proceso del enganche de un menor. Cuando ellos ya se atreven a compartir o llegan a un nivel de confianza con sus interlocutores, confianza, atención y proximidad que no tienen en casa y que entonces se encuentran a través de una pantalla,
Pero cuando llegan a ese nivel de confianza en donde ya pueden contar secretos, cosas de su intimidad incluso, y es como ponerse en manos ya de estas personas de las redes. ¿Por qué? Pues porque más adelante va a venir la invitación a un encuentro físico con argumentos que esos son los que me di la tarea de describir en ese libro que aparece ahí en pantalla. Justo, ¿cómo les hablan? ¿Qué les dicen? En mi paso por la Comisión Intersecretarial para Prevenir la Trata de Personas pudimos entrevistar a muchos que fueron detenidos y que descaradamente nos comparten. ¿Cómo les platican? ¿Cómo obtienen un secreto de un menor de edad? No van a llegar a decirles, oye, a ver, cuéntame un secreto, a ver, vamos compartiendo secretos, vamos a hacer intercambio. No, llevan una metodología. Les decíamos en la comisión, son asquerosamente efectivos en lo que hacen. Tristemente. Ellos se acercan con todo tipo de argumentos, pero normalmente es, yo tengo un problema, no sé quién me puede ayudar, no sé a quién acercarme, fíjate que estoy pasando por un asunto muy serio, necesito a alguien que me ayude, ¿me podrías ayudar tú? Así acercar a un chico. Y el chico en ese punto es elevado a un punto en donde ahora se siente como quien va a ayudar. Eso lo empodera, pero eso también hace que baje sus defensas. Es todo un proceso de psicología. Cuando está en pares, cuando un chico se encuentra con un par, en las habilidades sociales que tiene para gestionar una relación con él, también está incluida la defensa. O sea, estar atento a cualquier, digamos, señal de que puede estar expuesto a algún problema o riesgo. Pero cuando están en Internet, no, porque al revés, los elevan a un punto en el que dejan sus defensas abajo, haciéndolos sentir superiores. Y cuando un chico ya se siente que él es el que va a ayudar, entonces no siente que tenga que cuidarse de esa persona. Es fácil para él. Es como, pues, yo soy más que él, yo le estoy ayudando a él. No necesito protegerme. Ese es un proceso. Y entonces es cuando esta persona que se hizo pasar por alguien vulnerable, alguien que necesitaba apoyo o ayuda, dice, te voy a pedir por favor que esto quede en secreto, que esto no lo sepa nadie. Por favor, esto es muy importante para mí. Y tú sabes que aquí estoy a tu disposición cada vez que tú tengas, si tú llegas a tener un problema, algo que estés viviendo, también estoy aquí yo para ayudarte. Cuando llega ese punto de solicitar el encuentro o hacer una continuación al encuentro con esta persona, es cuando si el chico se resiste, se pueden sacar los secretos a colación. Es el punto en el que el pederasta le puede hablar diciendo, le puede textear diciendo, ¿desconfías de mí? Eso me hace sentir lamentablemente mal. ¿Cómo puedes desconfiar de mí después de la relación tan armoniosa que hemos podido mantener en Internet? Yo no te quiero hacer nada malo. Si yo te quisiera hacer algo malo, ¿desde cuándo hubiera ya revelado en nuestros foros, en nuestros sitios, todo esto que tú me dijiste a mí y que aquí guardo y registro? Esa es toda una secuencia en la que no podemos apartar a un niño con decirle, no hables con extraños en Internet. Ese concepto también está muy diluido entre ellos. ¿Qué es un extraño? Para ellos no es un extraño alguien que agregan y llegan a recibir un like de parte de ese usuario. Eso ya le quita lo extraño a la persona. Entonces, desconfiar de ellos, hay un efecto de popularidad en los niños, en las redes sociales, ahí sí, en los niños, que es muy difícil de doblegar. A los chicos les puedo decir 1000 veces, no hables con extraños. Pero lo que yo tengo que hacer es capaz de tener empatía emocional por ellos. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que exploran estas personas en las emociones de los chicos que los logran cautivar? Entonces, si yo le pusiera a una niña no hables con extraños, pero cuando ese extraño lo que le está diciendo es, te ves hermosa. Tus aretes, esos aretes que tienes, ¿dónde los compraste? Yo quiero unos así, son los de moda. Esa playera que traes, dime, ¿dónde la compraste? Yo quiero conseguir una. Cuando elevan al chico a un estado que los psicólogos le dicen de flow y lo ponen en un momento emocional de conexión, lo han ganado. Tenemos que empezar con ellos entonces desde edades muy tempranas. Tienen que ir entendiendo lo que es Internet como un escenario de comunicación. Porque si no, vaya, van a entrar a espacios de socialización masiva, con casi siempre cero habilidades sociales desarrolladas para el momento. Sin empatía, sin asertividad, sin elocuencia, sin articulación, sin expresión, sin facilidad de palabra, sin todo lo que se necesita para una convivencia sana entre dos personas. Ahora pónganlos a convivir con 8000 en un foro. Si no se pueden llevar bien con sus hermanitos en casa, si los padres de familia no tienen las herramientas para aprovechar esos momentos de conflicto, para darles herramientas de cómo se resuelve un conflicto,
a la hora de llegar a Internet, eso se va a poner en evidencia. Entonces el trato, la educación preventiva es la clave internacional para resolver estas problemáticas, para empoderar realmente a los niños y desarrollar en ellos inteligencia digital. Por eso creamos el programa de civismo digital y empezamos desde primero de primaria a trabajar con ellos justamente para irles dando esas nociones y hablarles de lo bueno que pueden hacer en Internet mientras se mantengan protegidos. Estamos en tiempo. Le agradezco muchísimo la invitación que nos hizo, senadora, y le pongo a su disposición toda la carpeta de propuestas de legislación, etcétera, que hicimos desde la 60 legislatura, para que incluso se puedan armonizar y si son de utilidad, están a su disposición. Vamos a tomar la palabra. Muchísimas gracias a ustedes y civismodigital.org es un centro de recursos que les invitamos a compartir. El día de hoy la doctora Denise Smith Gaudry va a hablar sobre el tema la realidad del abuso sexual infantil en México y accesos a la justicia. Denise Smith es psicóloga y especialista en violencia familiar y violencia sexual infantil. Es doctora en psicología, especialista en violencia familiar y en abuso sexual infantil. Trabaja como perito en psicología forense. Es promotora de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y por esta labor ha sido reconocida por instituciones como la Fundación Honoris Causa, el Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Antropológica de Guadalajara. Por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ha sido reconocida también a través del doctorado Honoris Causa por el Senado de la República Mexicana, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el claustro Fundación Honoris Causa y por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Muchísimas gracias, Denise, ya estamos aquí. Muchas gracias. Escucho a Armando que dice, cuídense de extraños, pero ¿qué creen? En el abuso sexual se nos olvida decirle, cuídate de tus cercanos. Senadora, muchísimas gracias. En verdad, no sabe la felicidad que me dio recibir su invitación. ¿Por qué? Además de que, bueno, es un tema que hay que trabajar desde varios ámbitos. Yo he trabajado varios años con legisladores. Soy de las pocas psicólogas que ahora sí que me meto hasta la cocina con legisladores para tipificar correctamente la conducta. Hoy carecemos de la correcta tipificación. ¿Qué pasa con las víctimas? Hemos escuchado testimonios desgarradores, a todos nos han conmovido, pero como sociedad, como desde el ámbito jurídico y desde el ámbito clínico les estamos dando respuesta. Realmente el sistema hoy está preparado para trabajar con las víctimas y que finalmente no solo reciban justicia, sino que puedan sanar. Definitivamente hoy les puedo decir que no. Como psicóloga clínica y como perito forense, les digo que hoy les debemos muchísimo a las víctimas. Pues bien, desde el ámbito jurídico y esta parte de la tipificación, muchos de los códigos hoy por hoy no tipifican el delito de abuso sexual infantil. Podemos encontrar en lugares donde es más grave robarse una vaca que violar a una niña. ¿Qué pasa con esos códigos en donde son tratados por diferentes profesionales, abogados, enfermeras, profesores, médicos, psicólogos, y cada quien le da un nombre diferente al abuso sexual? Algunos lo llaman estupro, otros daños a la moral, otros negligencia. Y en esta falta de definición de lo que es el abuso sexual, pues evidentemente muchos casos llegan sin ser resueltos y se le obliga a la víctima a continuar conviviendo con el abusador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y ahí es donde me siento muy contenta de poder trabajar desde el legislativo para justamente tratar de homologar, tipificar el delito de abuso sexual y sobre todo hablar qué es el abuso sexual y cuáles son las diferentes formas. Hay abuso sexual sin contacto físico y con contacto físico. Y todas estas formas diferentes dejan un impacto en la víctima que pueden repercutir para el resto de su vida. Hablaban del daño psíquico. Ese daño psíquico es importantísimo que nosotros como peritos forenses podamos detectar en el ámbito jurídico. Sin embargo, hoy tampoco hay una regulación de la práctica del perito forense dentro de tribunales. ¿Saben cuál es el requisito para ser forense? Tener una cédula de psicólogo.
Ni siquiera se pide una especialidad. Hoy en el INACIPE ya logramos que haya una maestría, pero cualquiera que tenga una cédula puede hacer un peritaje. ¿De qué forma puede afectar esto a una víctima? Les voy a platicar primero que nada. Todos los días yo recibo personas en la Fundación Renacer, en donde madres desesperadas, después de haber enfrentado a la familia, porque muy probablemente fue alguien de la familia, ¿cómo llegan a pedir ayuda? No saben qué hacer, si van a denunciar, si no van a denunciar, qué va a pasar con el sistema de justicia, si les va a realmente hacer justicia. Híjole, yo no puedo dar respuesta, no me atrevo a darles esperanza, pero sí les puedo decir que tienen que decidir entre denunciar primero, o sea, hacer todo lo que es el peritaje y posteriormente la parte clínica para sanar la huella psíquica. Pues bien, primero, como peritos forenses, hoy nos encontramos que hacen evaluaciones como pueden, si pueden y si quieren. Entonces, hacen peritajes que supuestamente son los instrumentos que el juez va a utilizar para sentenciar. Y vemos que incluso utilizan términos que hoy ni siquiera existen en los manuales diagnósticos de psicología. Los jueces se asustan y toman determinaciones que en verdad a mí me sorprenden. Encontramos gente en cárcel que han sido injustamente señalados, o muchas personas que han ido a denunciar y no encuentran justicia. Hoy el peritaje nada más se limita a... Voy a tomar agua. Llega una persona al Ministerio Público, denuncia y de ahí se le pasa a un psicólogo a que valore el daño. Pero no se sabe si esa persona realmente está mintiendo. El 93% de los casos de abuso sexual, los niños dicen la verdad. O sea, es un índice muy alto de credibilidad. Pero ¿qué pasa en casos de divorcio? Se aumenta, ese 7% de mentira se aumenta a un 30%. Hoy no hay un sistema que nos ayude a la evaluación de la credibilidad del testimonio de ese niño para valorar el nivel de credibilidad y saber si ese testimonio es creíble, poco creíble o increíble. Y aún así, suponiendo que sí pasó y que el niño no tiene las características de poder hablar, porque además el sistema los trata como adultos. Niños de 3, 4 añitos que están en un despacho, así en una oficina horrible, súper intimidante, con muchas personas haciendo preguntas, en donde se le pregunta modo, tiempo y lugar a un niño de 3 años. Un niño no sabe ni qué hizo hace 5 minutos. Existen protocolos especializados para víctimas de abuso sexual, tanto para entrevista como instrumentos para determinar la credibilidad del testimonio y el daño psíquico derivado del delito. Sin embargo, hoy en México eso no se lleva a cabo. Necesitamos regular también, señora senadora, necesitamos regular esta condición. Posteriormente, ¿qué pasa? Todo lo resuelven con terapia. El juez da carpetazo y todos a terapia. Y aparte, a los psicólogos nos piden que para el resarcir el daño, digamos cuántas terapias y cuánto va a costar eso. Y con eso ya dan carpetazo. Necesitamos nosotros también dejarle muy claro al juez que no todos los niños requieren terapia y que además tiene que aplicar la ley, no dejarnos a nosotros toda la carga. Esto tampoco está regulado. Por otro lado, tratamientos clínicos. ¿Qué tratamiento clínico? Hay tratamientos que son revictimizantes y con eso que ahora todo el mundo da terapia y que tampoco está regulado el ejercicio clínico de psicólogos clínicos. Bueno, hay coaches y cosas de esas trabajando con víctimas de abuso sexual infantil. El ser víctima de abuso sexual infantil representa un trauma en muchos de los casos. ¿Qué es esto? El trauma es una huella fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que si nos abren el cerebro, podemos ver en la amígdala una pequeña lastimada, literal, O sea, si nos abrieran el cerebro hay una huella psíquica con consecuencias psicológicas. Lo que vamos a ver son síntomas en la víctima que pueden perdurar para toda la vida. Necesitamos tratamientos que realmente ayuden a las víctimas, que sepan llegar a esa huella clínica. Hay muchos tratamientos que son contraproducentes. Y entonces, ¿qué pasa? Encontramos a víctimas que van de tratamiento a tratamiento, y nunca logran sanar. ¿Por qué? Porque desde el sistema no se regulan estas prácticas.
Entonces es necesario que nos metamos ahora sí que en todo el proceso de la víctima, porque la víctima se merece lo mejor y a los mejores. Muchísimas gracias.